Cristiana de España presenta Tiempo de exposición de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Hoy voy a hablarle sobre el tema viajando con Pablo y Lucas desde la isla de Malta hacia Roma. Después de Pablo, ¿verdad?, haber atravesado la tempestad, y haber naufragado, haber llegado a la orilla y encendido un fuego, fue mordido por una víbora, pero no sufrió ningún daño. Y allí Pablo sanó enfermos en aquella isla de Malta, y ya había llegado la hora de partir, de continuar su viaje hacia su destino, el destino que Dios le había concedido, que era finalmente llegar a Roma. Pablo había navegado junto al doctor Lucas, quien nos describe con mucha pericia, con mucha experiencia, y custodiado por un centurión, al que Lucas nos informa, un centurión llamado Julio, en una nave adramitena, de Adramito, el puerto Adramito, un puerto en Asia Menor. Estaba en Asia Menor, y de allí había partido Pablo con destino a Italia, a Roma, la capital de Italia. Y Lucas nos ilustra magistralmente en el libro de los Hechos, capítulo 28, a partir del versículo 11. Nos dice Lucas: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla de Malta, de donde Pablo emprende su último viaje hacia Roma. Él en total, junto a 274 personas, él y Lucas, 276 personas en total. Esta nave no era un transatlántico la que había naufragado, pero se nota que era una embarcación bastante grande para que pudiera entrar una cantidad de trigo importante, y también 276 personas en total. Ya dejando atrás todo lo que había acontecido, todos los malos momentos, Pablo se lleva una gran experiencia de allí, de la isla de Malta. Dios hace un milagro en su vida, lo libra de la mordida de una víbora que pudo haber muerto, y también lo utiliza como instrumento para sanar varios enfermos y ser un ejemplo de que él conocía al único Dios y sanador de la vida y del alma humana. Lucas nos describe que ellos viajan de nuevo en una nave alejandrina que había invernado en la isla de Malta. Después de 3 meses ya había llegado el buen tiempo, el tiempo ideal para viajar por el mar en este tipo de embarcaciones. Dice Lucas que esta nave tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y dice Lucas en el versículo 12 que llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Continuamos leyendo esta apasionante lectura en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 15. Nos dice Lucas: de donde, oyendo nuestros hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al
prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 28, versículo 11, Lucas nos relata que pasado 3 meses. ¿Por qué pasaron 3 meses? Porque debido al tiempo, los viajes marítimos en este tiempo eran muy peligrosos. Y ellos pues abordaron una nave alejandrina, otra nave que formaba parte de la flota imperial del grano. Nos dice el versículo 12, Siracusa, nos menciona pues Siracusa. Siracusa era una ciudad importante de la isla de Sicilia. Según la tradición, Pablo pues estableció allí una iglesia durante su estadía de 3 días en aquel lugar. Más adelante nos habla de Regio. Regio, un muelle en el extremo sur de la parte continental de Italia. Allí esperaron pues un día la llegada de vientos favorables para navegar entre los estrechos de Mesina que separaban a Sicilia de la región continental de Puteoli. En la actualidad se conoce como Pozzuoli, esta ciudad de Puteoli, ubicada en la bahía de Nápoles y cerca de Pompeya. Puteoli era pues el principal puerto de Roma, lo que es la capital de Roma en el tiempo actual, y el puerto en ese entonces más importante de Italia, así como el más usado por esta flota marítima que transportaba el grano egipcio, el trigo que cosechaban allí en Egipcio, pues lo cosechaban y llevaban gran cantidad de trigo hacia Italia. Lo que fue la isla de Malta hace casi 2000 años, pues hoy en la actualidad existe, se conoce como la República Maltesa. Es independiente de Italia y está constituida por un conjunto de islotes que mide unos 316 kilómetros y una superficie costera de 253 kilómetros aproximadamente. La isla de Malta está ubicada en el centro del mar Mediterráneo, a 93 kilómetros al sur de Sicilia, Italia, y a 1059 kilómetros aproximadamente de Roma, la capital de Italia. Si usted viaja por la costa en línea recta, pues estaría a unos 686 kilómetros viajando pues en línea recta hacia el puerto pues que pertenece a la ciudad de Roma. Con la llegada de Pablo y Lucas finalmente pues al puerto de Roma, vemos que Dios cumple lo que promete. Dios había prometido a Pablo en Hechos 27, 23 al 25, Dios le había prometido a Pablo que llegaría a su destino. Nada evitaría que pues se cumpliera la palabra de Dios. Por eso es que la serpiente venenosa que mordió a Pablo no le hizo daño. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él es quien determina el tiempo del fin de nuestra vida. En el caso de Pablo, Dios todavía tenía mucho trabajo para Pablo. Así también usted y yo, hermanos, somos llamados a ser hombres y mujeres de fe, gente que confía en Dios y que atraviesa las tempestades, que atraviesa toda dificultad por la voluntad de Dios, cumpliendo siempre su mandato divino. Hasta aquí nuestra exposición. Para quienes habla Juan Rodríguez, ha sido un honor poder hablarle. Hasta la próxima. Finaliza un llamado a la reflexión. Si aún no has entregado tu vida al Señor, este es un buen momento para hacerlo. Que Dios te bendiga.